Muy buenos días, chicos y chicas. Perdón la tardanza, pero no sé por qué no podía entrar, pero ya estamos aquí. Muy buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días. Buenos días, licenciado. Bueno, vamos a dar inicio a la Buenos clase días. del día de hoy. Recordemos que pues hemos estado hablando del testamento y como ustedes ya había terminado, incluso habíamos hablado de las obligaciones previas y posteriores al otorgamiento de la escritura. Entonces el día de hoy vamos a redactar, bueno, ya traigo redactado las partes de un testamento, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir que la idea no es que hagamos la escritura completa porque ustedes tienen una tarea que entregar, pero como parte de la clase, pues estamos realizando las cláusulas o redactando las cláusulas que hacen diferente una escritura de la otra. Perdón, y en ese sentido, entonces voy a subir el documento para que lo veamos. Muy bien, entonces, sí pueden ver el documento de Word que está en la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos que para hacer un recordatorio, siempre toda escritura pues comienza con un número. En este caso yo estoy poniendo un número 8, ¿verdad? Que se supone que pues con esa escritura voy en mi protocolo. Entonces, dice en la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el 13 de agosto de 2021, siendo las 8:30. Lo que está en amarillo es lo que yo necesito que le pongamos atención, que puntualicemos en ello, porque se dijo que una de las formalidades que lleva la escritura de testamento, que no lleva las demás, es que debe de consignarse la hora de inicio y la hora de finalización, como que fuera un acta, ¿verdad? Un acta notarial. Es una cuestión que no, como les repito, no lo llevan las otras escrituras, pero en el caso del testamento, pues es un requisito legal que hay que cumplir. Entonces dice las 8:30. Esa hora le estoy dejando, pues ahora le puse yo porque la puse en relación a la sección anterior, que más o menos estábamos en esa hora. Luego dice, ante mí, Óscar Armando Rivas Rayo, notario, constituido en mi oficina profesional situada en las X, pues va a la dirección, comparece el señor, ¿verdad? Lo que está en amarillo, entonces, es también, es parte de un requisito que solamente lo lleva las escrituras de testamento, ¿verdad? Porque las demás no llevan específicamente el lugar en donde nos encontramos ubicados. Es como que fuera, le repito, un acta notarial, ¿verdad? En este caso, entonces, sí debemos de poner el sitio, así lo dice la ley, en donde se encuentra ubicado el notario y el compareciente, que es el testador, ¿verdad? Para autorizar la escritura de testamento. Entonces, por eso ahí se constituyó mi oficina profesional situada ahí no tomó la dirección, o si es la casa del testador, o si es el hospital, o donde comparezcamos a hacer el testamento, debe de indicarse con claridad el lugar donde nos encontramos situados. Luego, también lo que está en amarillo está precisamente para resaltar un requisito de este tipo de escritura. En presencia de los testigos capaces e idóneos, y lo que está entre paréntesis, el señor tal, lo que está entre paréntesis sería el nombre del testigo y el señor, el otro nombre del otro testigo, la señora. Recordemos que todo testamento, pues, se requiere la presencia de 2 testigos, y eso lo vamos a hacer constar en la parte introductoria. En presencia de los testigos capaces y idóneos, el señor tal y tal y el señor tal y tal.
Recordemos que si no son conocidos del notario, también tenemos que identificarlos por medio del documento personal de identificación, ¿verdad? Ahí la parte anterior no la estoy consignando, eso es parte de la tarea que ustedes deben de hacer. Comparece el señor tal y tal, en presencia de los testigos capaces e idóneos, el señor tal y tal, a quien se identifica con tal y tal documento personal de identificación, y luego el otro testigo. Doy fe. En este caso sí es necesario que se dé fe de esto, que se pongan las palabras doy fe, porque en el caso del testamento sí existe la obligación legal del notario de establecer a su juicio que el testador se encuentra en el libre ejercicio de sus facultades mentales y volitivas, no como en el otro tipo de escrituras que el notario se va a limitar a establecer solamente la capacidad general, ¿verdad? Es decir, que el compareciente pues tenga la mayoría de edad y que no esté en estado de interdicción. En este caso, es decir, en el testamento, sí existe la obligación legal de que el notario establezca la capacidad, pero más allá de la capacidad legal, más allá de establecer si el testador se encuentra libre en sus facultades mentales y volitivas sin presiones, ¿verdad? Entonces, por eso la redacción de la parte donde dice que doy fe. Entonces, dice doy fe que a mi juicio y al de los testigos, el señor tal y tal, es el testador, se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas, como se desprende de la forma clara y precisa como se expresa. Primera parte, ¿verdad? Primera parte de lo que estamos dando fe. Lo siguiente, pues, es parte de todas las escrituras, es lo que llevan las demás, ¿verdad? Dice, me asegura el testador hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, ser de los datos de identificación personal consignados y que otorga testamento común abierto de conformidad con las siguientes cláusulas escriturarias. La primera, recordemos que siempre son los antecedentes. Yo no estoy poniendo los antecedentes aquí, solamente estamos poniendo puntos suspensivos. Ustedes pues ya lo tienen que tener en su escritura. Si hay gente que todavía no la ha hecho, pues ya se le está haciendo una parte del trabajo, pero eso no significa que se estén atendiendo y que pues no lo hagan en el transcurso de la semana, porque lo ideal es que ustedes lo hagan para que vayan aprendiendo, ¿verdad? Y que al fin de la clase vengamos a resolver algunas dudas que podamos tener. La segunda, siempre les he dicho que esa segunda cláusula es donde va la esencia del acto o contrato que se está autorizando. Porque dice segunda, expresa el testador que es su voluntad nombrar como herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones que quedan a su fallecimiento a sus dos hijos. Y ahí ponemos los dos nombres, ¿verdad? O pues eso va a variar según la voluntad del testador, ¿verdad? Y en el caso de su trabajo, si quieren ustedes ponen uno solo, ponen dos o ponen tres escribiendo sus nombres. Reconociendo el derecho de gananciales que sobre el 50% de sus bienes tiene su esposa. También están ahí unas X en donde va el nombre de la esposa del testador. Vuelvo a repetir esta cláusula. Entonces expresa al testador que es su voluntad nombrar como herederos de todos sus bienes, derechos y obligaciones que queden a su fallecimiento a sus dos hijos. Están los nombres ahí. Debe de ponerse los nombres, reconociendo el derecho de gananciales que sobre el 50% de sus bienes tiene su esposa, ¿verdad? Esto significa que él va a disponer únicamente del 50% de los gananciales, ¿verdad? Porque el otro 50% le corresponde a su esposa, ¿verdad? Eso no se toca, eso no lo puede disponer él en el testamento. Luego, tercera, dice, manifiesta al testador que al nombrar heredero de sus bienes a sus hijos, mencionados en la cláusula anterior, lo hace en partes iguales, ¿verdad? Esas son las
formas de redactar el testamento. Puede indicarse de un 50%, un 25% para uno y un 75% para el otro, ¿verdad? De esa manera va la redacción de los testamentos. Luego tenemos una cuarta cláusula, una quinta, que no la voy a hacer yo, ¿verdad? Esa es parte de lo que ustedes tienen que hacer. Y luego volvemos a dar fe. Vamos a volver a dar fe aquí, pero ahora de otros extremos, de que lo escrito me fue expuesto por el testador. Sería lo primero. B, que al faccionar el presente instrumento se cumplieron los requisitos siguientes. Es necesario consignar lo que viene a continuación. 1. El testador expresó por sí mismo su voluntad. 2. Hemos estado reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, únicamente el testador, los testigos y el notario. Cuando veíamos las partes del otorgamiento, decíamos que es todas esas partes del otorgamiento pues se hacen en un solo acto, ¿verdad? La lectura, la conformidad del testador, la firma, todo va en un solo acto. Y eso es lo que estamos haciendo constar en este punto. En ese punto 2 dice, hemos estado reunidos en un solo acto desde el principio hasta el fin, únicamente el testador, los testigos y el notario, el que se celebró sin ninguna interrupción. 3. Por designación del testador, leo lo escrito y al final de cada cláusula averigüé si el contenido es la expresión fiel de su voluntad, manifestando el testador que está conforme con todas y cada una de las mismas, las cuales ratifica. Recordemos que también dijimos que dentro de este tipo de instrumentos, es decir, en el testamento, a diferencia de las demás escrituras, es el notario el que tiene que leer la escritura que se está otorgando. Pero en el caso de testamento, es el testador el que lo hará, ¿verdad? O en su caso, el mismo testador designará quién va a ser el que vaya a leer el testamento. Pero asimismo, el notario debe de averiguar al final de cada cláusula si el contenido es la expresión fiel de la voluntad del testador, ¿verdad? Viéndolo y oyéndolo. Así lo leíamos en la parte cuando leímos el código de notariado. Eso entonces es lo que estamos haciendo constar en este punto 3. Dice, por designación del testador, leo lo escrito. Y al final de cada cláusula averigüé si el contenido es la expresión fiel de su voluntad, manifestando el testador que está conforme con todas y cada una de las mismas, las cuales ratifica. Punto 4 dice que se han llenado los requisitos y formalidades del Código de Notariado y Código Civil. C, que tengo a la vista los documentos personales de identificación. Eso pues ya va en otras escrituras. Aquí también lo tenemos que hacer. Que el testador, bien enterado de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y firma. Al igual que los testigos y el notario, quienes además dan fe que el presente acto termina a las 9 horas en el mismo lugar y fecha de su inicio. Eso que está en amarillo, pues no lo llevan las otras escrituras, ¿verdad? La hora de inicio y la hora de finalización es un requisito que lleva únicamente la escritura de testamento. Entonces, si pueden ver ustedes, redactamos ahí algunas cláusulas, algunas partes de la escritura de testamento. Ustedes deben de cumplir con hacer el testamento completo, sin poniendo los nombres de los otorgantes, de los testigos, ¿verdad? No como en esta, que solamente coloqué yo XX. Bien, entonces, si tenemos preguntas, no solamente de lo que vimos la semana pasada y la anterior, o lo de hoy, pueden hacerlas en este momento, para dar por finalizado el tema del testamento. Entonces, el espacio es de ustedes. Licenciado, buen día. Buenos días. Bien Blanca Magalí, ¿verdad? Sí, para servirle. En el caso de que uno de los cónyuges en su testamento haya hecho uso del 50% que no le corresponde, habiéndose casado por el régimen de comunidades gananciales,
y hace que uso, digamos, de un bien y la esposa no está de acuerdo, la esposa o el esposo no está de acuerdo, ¿se puede objetar nulidad en ese caso? Concréteme su pregunta, porque mire, pues, mientras está casado, cada quien puede hacer uso de las cosas, ¿verdad? Pero es que aquí estamos en el tema del testamento, ¿verdad? Y en el testamento sí hay que dejar a salvo, ¿verdad? El derecho de gananciales del otro cónyuge, ¿verdad? Porque sobre eso no se puede disponer, ¿verdad? Usted, no sé si es casada, pero la parte de, digamos que si están en gananciales, usted puede hacer el testamento, pero solamente puede disponer de la parte de las gananciales que le corresponde. La otra parte será del testamento de su esposo, ¿verdad? No sé si con eso le respondo a lo que me está mencionando, lo que me está preguntando. No, es que lo que quiero saber es que si en el régimen de comunidades gananciales, por ejemplo... Entonces nos vamos al tema de los regímenes económicos. Vamos a ver, entonces diga, no del testamento, ¿verdad? Sí, no, es que sí es respecto al testamento, pero digamos que el cónyuge nombró a una tercera persona que no es directamente de su familia un bien que fue obtenido durante el régimen de gananciales. Ese testamento podría ser objeto de nulidad en su momento porque él abusó, digamos, del bien adquirido, nombrando a una tercera persona sin considerar el 50% que le correspondía a la esposa o al esposo. Pero es que, mire, pues es que el problema es de que digamos que o sea, por lo que yo le escucho una pregunta, mire, pues en el testamento, usted, su redacción va a ser como la que ya estamos haciendo, ¿verdad? Es decir, usted está indicando que nombra de herederos a tales y tales personas, pero no está mencionando bienes, ¿verdad? En ese sentido, estamos dejando a salvo la parte de los gananciales, ¿verdad? Es decir, no entiendo cómo, yo pensaría que usted lo que está pensando no es en no es en una disposición de última voluntad de tipo universal como es en el testamento, sino que por legados, porque en los legados sí vamos a especificar cada uno de los bienes, ¿verdad? Si yo dejo mi testamento todo en legados, por ejemplo, yo digo, la casa de la zona 5 es para tal y tal persona, ese es un legado, ¿verdad? La casa, suponiendo que tengo muchas casas, ¿verdad? La casa de zona 1 es para tal y tal persona, ¿verdad? Pero ahí sí me daría a mí algún problema porque yo estoy disponiendo específicamente de los bienes, pero en el testamento no se hace de esa forma, ¿verdad? El testamento solamente usted va a decir que usted hereda, o sea, nombra como heredero universal a su hijo, ¿verdad? De todos sus bienes, derechos y obligaciones, dejando a salvo el derecho de gananciales, ¿verdad? De esa parte no se puede disponer. ¿verdad? Ya entiendo, sí, ya. No sé si con esto le doy respuesta. ¿verdad? Ahora, si es en legados, por supuesto. Usted no, eso le voy a decir, lo que pasa es que estaba confundida porque creí que en el testamento también se hacía una descripción de cada uno de los bienes que iban a hacer. Ahora ya le entiendo, ya estoy perfectamente. Porque precisamente por eso usted puede utilizar indicar 50% para cada uno de sus hijos. Si son 2, 50% para cada uno, ¿verdad? Si fueran 4, 25% para cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí no está usted indicando bienes en específico, porque ahí estaríamos ante un legado, ¿verdad? Bueno, creo que ya me entendió lo que y le entendí la pregunta y creo que ya me entendió lo que le estoy respondiendo. Perfectamente. Gracias. Muy bien, entonces tengo vamos a ver. Tengo una pregunta aquí de mailing. Eso es lo que se me perdió en este momento. Si quiere la hace de viva voz porque ya no la logré leer mailing. Buen día, licenciados, que tengo mal el audio, por eso le había escrito. Bueno, pero sí, se me perdió la pregunta y fíjese que tengo mal el mouse, entonces sí, se me cuesta un poquito ahorita ver las preguntas que tengo en el chat, pero puede hacerla en este momento.
Bueno, vamos a ver si me sirve un poco el audio que se estaba cortando, Lick. Se le oye Eh, re bien. Gracias. Mi pregunta era si antes de hacer el testamento, el cónyuge, el testador fallece y no sé si se tiene que establecer que falleció su cónyuge y que la parte que le tocaba según el régimen quiere dárselo a los hijos de ambos o no se tiene que establecer. Vamos a ver si le entendí la pregunta. Me- Vamos a ver. El cónyuge del testador se muere. Así es. Va. ¿Todavía no hay testamento o ya hay testamento? No, todavía no. Bueno. Entonces, se supone que esa parte de los gananciales ya tuvo que haberse dispuesto de alguna manera, porque puede ser que el otro cónyuge haya hecho testamento y se murió, ¿verdad? Entonces eso ya me imagino que ya dispuso el cónyuge que se murió de sus bienes, derechos y obligaciones. Si no lo hizo, se tuvo que haber seguido el intestado, ¿verdad? Entonces ya en el intestado se llama a la herencia todos aquellos que tienen derecho y en ese caso sería solamente la parte de los gananciales que le correspondía al cónyuge que se está muriendo, ¿verdad? No sé si con esto le respondo, porque Sí. no tiene por qué disponer. Sigo yo en el tema de que el testador no puede disponer de esos bienes porque eso no le corresponde. Su cónyuge ya se murió, se supone que esos bienes, derechos y obligaciones que eran parte de los gananciales ya se repartieron o están en intestado, pero en todo caso él no puede disponer de eso, ¿verdad? Bueno, sí, gracias, Lick. Bueno. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Meili fue la que preguntó, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. Entonces, como el silencio otorga, vamos a pasar al siguiente tema, a la siguiente, según la guía, viene el contrato de mandato. Entonces nos vamos ahorita a hablar con respecto al contrato de mandato. Voy a regresar porque creo que aquí me quedé con los de la sección anterior, que de hecho ya ni siquiera pude, ya ni terminé porque me quedé hablando solo. Espero que no me pase con ustedes. Entonces, vamos a hablar del contrato de mandato. Veamos esta diapositiva y veamos que está dividida en dos partes. Lo que ustedes pueden ver en el lado izquierdo es la definición legal. Es lo que dice el Código Civil con respecto al contrato de mandato. Y lo que está del lado derecho es una definición de Domenico Barbero, es una definición doctrinaria. Pero leamos entonces qué es lo que dice el 1686. Dice, por el mandato, dice, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. No me deja muy convencido la definición que nos da el Código Civil, no me aclara nada. Dice, por el mandato una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. Pero luego la definición legal, doctrinaria que tenemos a la par, me parece que me aclara un poquito más lo que debemos entender por este contrato. Dice que es el contrato por el cual una parte, mandatario, asume la obligación de cumplir actos jurídicos por cuenta de otra, es decir, el mandante. Podemos observar que incluso esta definición nos da los elementos personales, es decir, el mandatario, que va a ser la persona a quien se encomienda la realización de un acto o contrato, y la otra persona que es el mandante es el que da digámoslo de esa forma, la orden, es el que da la autorización, es el que da el mandato, ¿verdad? Es el que manda a hacer algo, ¿verdad? Entonces, ya en forma técnica lo hace Domenico Barbero. Este es el contrato por el cual una parte, mandatario, asume la obligación de cumplir actos jurídicos por cuenta de otra, que es el mandante. Pero veamos los elementos personales que ya están mencionados en la definición y hablamos del mandatario,
y el mandante. Quiero hacerle la aclaración en este momento, que cuando hablamos de mandato lo vamos a entender equivalente a la palabra poder, porque en Guatemala ya vamos a ver cuando veamos la regulación con respecto al mandato, el Código Civil lo utiliza indistintamente. Es decir, entonces que vamos a utilizar la palabra mandato o la palabra poder y vamos a entender lo mismo, ¿verdad? Entonces, indistintamente los utilizó el Código Civil y por lo mismo nosotros debemos de entenderlo de esa manera. Entonces, si estuviéramos hablando de poder, los elementos personales cambiarían, ¿verdad? Hablaríamos de poder apoderado, que sería el mandatario, y poder dante, el mandante, ¿verdad? Para efectos de que yo considero que es más técnico utilizar el mandato, ¿verdad? Entonces, vamos a referirnos más con la palabra mandato y también cuando hagamos la redacción lo vamos a hacer con la palabra mandato, ¿verdad? Contrato de mandato y no contrato de poder, aunque nosotros sepamos que como la ley lo dijo, lo utilizó indistintamente, vamos a entender que es lo mismo. Entonces, ¿quién es el mandatario? Del lado izquierdo, entonces, tenemos ¿quién es el mandatario? Se denomina la persona a quien se dirige el encargo o la encomienda que acepta realizarla por cuenta del otro contratante, ¿verdad? Ese es el mandatario. Y el mandante lo tenemos en el lado derecho. Identifica a la persona que da el encargo o encomienda y por cuya cuenta actúa el mandatario, ¿verdad? Es decir, el segundo es el que da la orden, es el que da el encargo, es el que da la encomienda y el mandatario es el encargado de cumplirla, de cumplir el encargo, de cumplir la encomienda, de cumplir con los actos y contratos de su mandante. Recordemos que cuando una de las formas que se ha mencionado para la redacción de las escrituras es que después de que identifiquemos a cada uno de los otorgantes, indiquemos que en lo sucesivo en ese instrumento se le denominarán, en este caso sería mandante el primero, el que va a dar el encargo, y el segundo va a mandatario. Ahora veamos entonces que una de las características del contrato de mandato va a ser que es un contrato formal. Dice la diapositiva, el contrato de mandato es solemne en virtud de que requiere como requisito esencial para su validez y eficacia que se otorgue en escritura pública. Y por lo mismo hay intervención notarial entonces, y por lo mismo es que vemos este tema en esta clínica de notariado, porque hay intervención del notario, ¿verdad? Es un mandato, pues si bien es cierto, la ley ya vamos a ver que permite que hayan mandatos que se hagan de otra forma, pero generalmente el mandato va a constar en escritura pública como requisito esencial para su validez también. Entonces veamos el artículo 1687, si alguien me puede leer el 1687 del Código Civil. Buen día, licenciado. Artículo 1687. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. No es necesaria la escritura pública. 1. Cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local, con las formalidades legales. Sin embargo, el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos. Es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura y, segundo, cuando la representación se confiere por cartas, poderes para la asistencia a juntas y demás actos en que la ley lo permite. El mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Muy bien.
Entonces, veamos que, según lo que decía la diapositiva, que el mandato es un contrato formal, ¿verdad? Debe de constar en escritura pública. Y eso es lo que nos refiere el artículo 1687. Dice que el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia. Hasta ahí creo que iba muy bien en cuanto a considerar el mandato como un contrato formal y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Me vota todo lo indicado anteriormente de considerar el mandato como formal cuando dice que no es necesaria la escritura pública cuando se trate de asuntos cuyo valor no exceda de 1,000 quetzales, en cuyo caso puede otorgarse el mandato en documento privado, dice, legalizado por notario o en acta levantada ante el alcalde o juez local con las formalidades legales. Entonces, quiere decir que si el asunto que tenga que ver con el ejercicio del mandato no supere los 1,000 quetzales, entonces no va a ser necesario que se haga en escritura pública, va a poder hacerse en acta, en documento privado, ¿verdad? Con legalización de firmas. Y también puede hacerlo el alcalde o juez local con las formalidades legales. Ahora bien, y luego hace una excepción con respecto a lo anterior. Sin embargo, dice, si el mandato se refiere a la enajenación o gravamen de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligatorio el otorgamiento del poder en escritura pública, ¿verdad? Entonces, si se trata de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, aunque el valor del negocio no supere los 1,000 quetzales, sí tiene que estar en escritura pública. Si nos damos cuenta en esa partecita de esta que leímos del numeral primero, vemos que la ley está utilizando indistintamente el mandato o poder, porque dice, sin embargo, el mandato, si el mandato se refiere a la enajenación o gravámenes de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es obligado el otorgamiento del poder en escritura pública, ¿verdad? Primero dice mandato y luego dice poder en un mismo párrafo. De lo que se deduce, y según les indicaba yo anteriormente, que sí debemos entender que es lo mismo. Y luego, también con menos formalidades, cuando se trate de la representación que se confiere por cartas poderes para la asistencia de juntas y demás actos en que la ley lo permite, es decir, que en esas comisiones, digámoslo de esa forma, ¿verdad? La asistencia de juntas y demás actos que permite la ley se va a poder hacer por medio de cartas poderes, ¿verdad? O sea, entonces existen 3 formas de hacer de comisionar a alguien, ¿verdad? De mandar a alguien a hacer algo, ¿verdad? Por medio del mandato que va a ser en escritura pública. Pero si el asunto no supera los 1,000 quetzales, sí puede hacerse en documento privado con legalización de firmas y también lo puede ser el alcalde o el local. Y si el asunto se refiere a la asistencia de juntas, entonces se podrá hacer a través de carta poder con menos formalidades. Entonces esas son las cuestiones que yo les quería puntualizar porque, bueno, aquí al final lo que nos interesa es el mandato como tal, el que se va a hacer en escritura pública, porque es donde vamos a intervenir nosotros como notarios, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión. Ahora, la última parte de ese artículo hace referencia únicamente a lo que se refiere al mandato judicial. O sea, la última parte se refiere al mandato judicial en donde dice que en el mandato para asuntos judiciales queda sujeto especialmente a lo que establecen las leyes procesales. Entonces, cuando vayamos a hablar del tema del mandato judicial, no vamos a encontrar su regulación en el Código Civil. Por supuesto que tenemos que combinarlo, ¿verdad? Pero específicamente va a estar en la ley del organismo judicial. Y ese 189 de la ley del organismo judicial al que se refiere esta diapositiva, también hace referencia a que el mandato judicial también debe de constar en escritura pública. Muy bien, entonces, luego dice otro requisito formal
de cumplimiento obligatorio es la inscripción del testimonio de este contrato en el registro de mandatos en el Archivo General de Protocolos y en su caso en el registro mercantil. Eso lo tenemos en el 1704 del Código Civil, 189 de la Ley del Organismo Judicial y 338, inciso 1 del Código de Comercio. Como estamos hablando de las formalidades del contrato de mandato, entonces podemos establecer, según lo indicado en la primera diapositiva que veíamos, que en primer lugar el mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para que, ¿cómo dice la ley? Como requisito esencial para su existencia. Es decir, no existe un mandato si no está en escritura pública, salvo las excepciones que ese mismo artículo nos hace referencia. Y segundo, entonces, ese contrato debe de mandarse a registrarse al archivo al registro de poderes del Archivo General de Protocolos. Es una dependencia del Archivo General de Protocolos en donde se mandan a escribir todos los mandatos. No es suficiente con que el mandato conste en escritura pública si no se encuentra debidamente registrado. Es decir, que si ustedes son funcionarios, por ejemplo, nosotros como jueces, a veces las partes comparecen no por sí, sino comparecen por medio de sus mandatarios. Entonces, es obligación del juez también establecer si la representación que se ejercita es suficiente, ¿verdad? Para eso es necesario tener a la vista el mandato. Y tenemos que analizar si en efecto el mandato cumple con los requisitos legales, ¿verdad? Si el mandato es suficiente, si el mandato no, si hay aceptación, si el mandato no está vencido. Pero también tenemos que establecer dentro de las cuestiones es que esté debidamente registrado, ¿verdad? En el testimonio que se nos presenta, que en donde consta el mandato en una hoja al final, viene la razón del archivo de poderes, del registro de poderes, mejor dicho, ¿verdad? Que ya se encuentra debidamente registrado. Vale indicar también que esta institución, es decir, el registro de poderes, no prejuzga sobre la validez o invalidez del mandato o del cumplimiento de requisitos. Ellos simplemente se limitan a registrarlo, ¿verdad? La autoridad que tiene que establecer si el mandato es suficiente, si la representación es suficiente, será el que tendrá que ver si se cumple con los requisitos para poder determinar que tal representación le es suficiente para digamos que si es a juicio, para comparecer a juicio, ¿verdad? Entonces esas son cuestiones que tenía que indicarles, ¿verdad? Porque en el ejercicio de la función asesora que les corresponde a ustedes también, es necesario que se oriente a la gente de estos aspectos. Y por supuesto, en la redacción de las escrituras, pues ya corre a cargo de ustedes. Entonces, en el caso hay algunos mandatos que deben de registrarse no solamente en el archivo de poderes del Archivo General de Protocolos, en el registro de poderes, sino que también debe de inscribirse en el registro mercantil, en algunos casos. Y, por supuesto, los mandatos judiciales también tienen que inscribirse en el registro de poderes. Muy bien, entonces, sin embargo, dice, el artículo 1687 del Código Civil contempla supuestos en los que permite que algunos contratos de mandato puedan otorgarse en una forma que no sea la escritura pública, según lo leímos ya. O sea, esta diapositiva viene ya solo complementando lo ya indicado y en todo caso, pues nosotros ya leímos en qué casos no es necesario comparecer por medio, o sea, otorgar el mandato por medio de escritura pública. Algo bien importante que tenemos que mencionar en el caso del mandato es que debe haber aceptación, y eso ya lo leíamos en el artículo 1687.
no, 1686 creo que era. Vamos a ver. No, es el 1687. La parte final dice, bueno, lo leo del principio. El mandato debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia y puede ser aceptado expresa o tácitamente. Entonces es requisito esencial también que el mandato sea debidamente aceptado, ¿verdad? ¿Por quién? Por el mandatario, ¿verdad? El mandatario, o sea, dentro de la escritura pública del mandato debe hacerse constar la aceptación del mandato por medio del mandatario. Si no se hizo en esa escritura, también puede hacerse en una escritura complementaria en donde solamente se indique la aceptación del mandato que se está otorgando. Entonces veamos la diapositiva, dice en la parte izquierda, para la validez y eficacia del contrato de mandato es indispensable o esencial contar con la aceptación del mandatario, toda vez que no queda vinculado ante la sumandante si no acepta él mismo, ¿verdad? No hay obligación de cumplir con el mandato si el mandatario no lo está aceptando. Eso es lo que indica aquí. Por eso es un requisito para la validez y eficacia de ese contrato, la aceptación, porque sin la aceptación, digamos que el mandatario no queda obligado, ¿verdad? No está obligado a realizarlo. La otra parte de la diapositiva, o sea, lo que está en el lado derecho, dice la aceptación del mandato puede constar expresamente, tal y como ya se indicó en el 1687, en el propio documento en que se otorga el mandato o en un documento posterior, o aún puede ser tácita. Esta aceptación resulta del ejercicio mismo de la realización del mandatario de los actos objetos del mandato, ¿verdad? Y eso es lo que da a veces problema de interpretación de la ley, porque primero nos dice que la aceptación, según leíamos, lo indicaba la diapositiva, de que es un requisito la aceptación y que la aceptación puede ser dentro del propio instrumento, puede ser un posterior, pero también puede ser tácita, ¿verdad? Entonces, va a ser tácita cuando, digamos, sin haberlo hecho por escrito en ninguno de los dos momentos, ni en la escritura de otorgamiento, ni en una de ampliación, no hubo aceptación, pero el mandatario está ejerciendo los actos propios del mandato. Quiere decir de que ahí hay una aceptación tácita, ¿verdad? Pero eso sí le daría un poquito de problema al funcionario, ¿verdad? Porque si usted lee, no ha aceptado en ningún lado, pero desde luego que se está presentando, por ejemplo, a una audiencia, ¿verdad? Para apersonarse en nombre de su mandante, quiere decir de que hay una aceptación tácita y se tiene que aceptar el mandato, ¿verdad? La misma ley lo regula en el 1687 de la parte final, en donde dice, del primer párrafo, dice, que la aceptación puede ser tácita o expresa, ¿verdad? Dice, y puede ser aceptada expresa o tácitamente. Va a ser expresa cuando se realice en la misma escritura o una escritura posterior, ¿verdad? Que se trate solo de la aceptación, pero puede ser tácita, y esta va a ser cuando el mandatario ya ejerce las comisiones del mandato, ¿verdad? Sin haberlo aceptado, pero las está realizando. Quiere decir que hay una aceptación tácita en ese sentido. Vamos a leer el artículo 1252. Si alguien me puede leer el 1252, que no se refiere al tema propiamente del mandato, pero por eso regresamos un poquito. 1252. ¿Alguien me puede leer el 1252, por favor? 1252. La manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de ley en los casos en que ésta lo disponga expresamente. Muy bien. Entonces, esto solamente para complementar los tipos de aceptación que puede darse, ¿verdad? 1252, la manifestación de la voluntad puede ser expresa o tácita y resultar de la presunción de la ley en los casos en que esta ley lo disponga expresamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos regula el artículo 1252, pero tenemos algunos otros aquí. Nos vamos al 1687, por favor.
1687. Perdón, licenciado, ese que le acabo de leer, el 1687, ¿se lo vuelve a leer? Sí, es el mismo, sí, estamos en el mismo. Entonces nos vamos a 1689. Artículo 1689. Solo es gratuito el mandato si el mandatario hace constar de manera expresa que lo acepta de ese modo. Bueno, yo creo que este artículo lo vamos a comentar más adelante porque como digamos que el mandato no es un contrato gratuito, ¿verdad? Es un contrato oneroso de entradita, ¿verdad? De entradita es un contrato oneroso, ¿verdad? Porque sí el mandatario tiene que cobrar por el ejercicio del mandato, ¿verdad? Pero sí puede ser gratuito, ¿verdad? Cuando el mandatario así acepte realizarlo, ¿verdad? Pero eso creo que viene más adelante y si no lo tenemos más adelante se los vuelvo a explicar. Entonces luego tenemos bueno, ahí estamos. Entonces voy a avanzar en las diapositivas y ahora hablemos de las clases de mandato. Entonces vamos a clasificar el mandato de la siguiente forma. Primero tenemos el mandato general, el mandato especial y el mandato judicial. Haciendo la aclaración aquí que ese judicial, yo lo estoy separando porque tiene sus particularidades y porque también su regulación es propia de las leyes procesales, según ya lo indicamos también en ese 1687 que hemos estado estudiando. Nos vamos a la ley del organismo judicial cuando hablamos de mandato judicial, pero en realidad es un mandato especial, ¿verdad? En realidad el mandato judicial es un mandato especial, ¿verdad? Lo general y lo especial va en el sentido de que el mandato general, el mandatario va a ejercer el mandato de digamos, de todos las cuestiones del mandante, ¿verdad? Mientras que en el especial tiene la particularidad de que se comisiona para un acto específico. Pero veamos más adelante, porque están definidos cada uno de estos. Vuelvo a repetir, entonces vamos a clasificar los mandatos en generales, especiales y judiciales. Generales, especiales y judiciales. Veamos entonces el mandato general. Comprende indiferenciadamente todos los asuntos del mandatario. 1690 del Código Civil. Comprende todos los asuntos del mandatario. El mandato general comprende indiferenciadamente todos los asuntos del mandatario. Estamos comisionando a alguien para que nos represente en todo, ¿verdad? Porque puede ser que nosotros estemos fuera del país, ¿verdad? Y entonces lo correcto va a ser dejar un mandato si tenemos derechos y obligaciones que ejercer durante nosotros estemos fuera del país, ¿verdad? No lo vamos a poder hacer personalmente. Entonces lo correcto es que dejemos un mandato general para que no nos implique estar regresando a ejercer esos derechos, ¿verdad? Derechos y obligaciones. Entonces lo correcto sería nombrar un mandatario general. El 1690 lo que nos dice es lo siguiente. El mandato es general o especial, ahí los estamos clasificando. En general comprende todos los negocios del poder dante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Que valga nuevamente el comentario de que ya está utilizando la ley no mandante, sino que está hablando de poder dante, ¿verdad? Estamos ya ante el tema del poder, pero como al final ya les dije que es lo mismo, ¿verdad? La redacción del Código Civil, ya sabemos quiénes son los redactores de los códigos, ¿verdad? Que no precisamente son conocedores de derecho, y entonces por eso es de que se dan esas confusiones muchas veces. Lick. Sí, dígame, Alan. Ahí en la definición que usted tenía de la diapositiva, en lugar de mandatario, ¿no sería mandante? Permítame, hay error, vamos a ver.
puede ser que se me haya ido. Comprende y difiere. Ah, sí, sí es cierto. Entonces, hágame el favor, comprende indiferenciadamente todos los asuntos del mandante. Muy bien, me parece muy correcto su comentario. No sé si puedo en este momento yo aquí hacerle cambios, pero sí me gustaría hacerle el cambio de una vez, porque si no se me vuelve a olvidar y como estoy hablando, a veces no le da lugar a uno a razonar, ¿verdad? Muy bien, me parece correcto y creo que aparte de todo, es una de las personas que sí me está poniendo atención, ¿verdad? Es una de las personas de las que yo necesito que estén. Todos los estudiantes deberían ser así, porque les juro que en este momento hubo un montón que están haciendo otras actividades, ¿verdad? No están en clase, lo cual eso les va a perjudicar en el futuro, ¿verdad? En su ejercicio profesional. Fíjense que, bueno, como colegas tenemos muchos amigos que son colegas, por supuesto, ¿verdad? Tenemos, y les voy a comentar, tenemos, ya yo creo que ya les he comentado que de parte del Bufete Popular tenemos un ciclo de conferencias de cual pues yo soy coordinador de ellas, ¿verdad? Entonces, abordamos temas diversos, pero dentro de los temas hubo un martes que me autonombré conferencista de un tema de derecho de familia, ¿verdad? Que es donde me estoy desenvolviendo en este momento y hablaba específicamente de la demanda. Nosotros como jueces nos enfrentamos con la dificultad muchas veces del poco conocimiento, o no sé, poco negligencia, no sé qué es lo que pasa con muchos abogados, ¿verdad? Pero el objeto también de las conferencias es llegar a no solamente al estudiante, sino también al profesional, para que refresque conocimientos y si nunca los estudió, pero que lo hagan en este momento, ¿verdad? Y que de alguna manera también es un espacio para que vayan agarrando algunos tips para que sus demandas pues vayan con los requisitos de tal forma que no haya necesidad de ponerles un previo, qué sé yo. Resulta que pese a eso hay mucha gente que incluso están de contactos en el Facebook, ¿verdad? Miran las invitaciones y no las miran. Y de ahí, pues andan consultando, ¿verdad? Cosas que pudieron incluso resolverlas en una conferencia, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero llegar es de que incluso hay profesionales, ¿verdad? Que siento que tal vez no desconocen, sino tienen dudas. Y entonces ejercen una función no muy adecuada para con sus clientes, ¿verdad? Y creo que este es el momento para ustedes de sacarle el mayor provecho posible a las clases, ¿verdad? Dediquemos es una hora que casi que estamos dando, dediquemos esa hora para desconectarnos de otras cosas y específicamente pues dedicarnos a escuchar, ¿verdad? Y me parece muy bien el comentario y todo salió por eso, ¿verdad? Me parece muy bien que se haya dado cuenta del error. Muy bien, entonces, 1690, está en el 1690, es el mandato general o especial. El general comprende todos los negocios del poderante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Así es. Entonces, aquí en ese 1690 está haciendo la diferencia de uno y otro. Es decir, entonces tenemos luego el mandato especial. El mandato especial comprende solamente la representación de unos asuntos determinados. En este mandato es el mandante quien en ejercicio de su autonomía de la voluntad otorga y determina las facultades que le otorga al mandatario en relación al asunto que se le encarga. ¿Verdad? La diferencia está en eso. ¿Qué duda? Pues el mandante está dando la potestad, ¿verdad?, a su mandante para que le represente en todos los asuntos, mientras que en el mandato especial se contrae algunos asuntos determinados. Vuelvo a leer el 1690, el mandato general y especial. El general comprende todos los negocios del poderante y el especial se contrae a uno o más asuntos determinados. Y también vayámonos al 85 del Código Civil.
Vamos a ver qué dice ese 85. Si alguien me puede hacer el favor de leerlo y para que no sea yo solo el que lea. Y es que realmente también cuando yo veo que participan, pues me alegra porque siento que sí, no le estoy hablando a una pantalla fría, ¿verdad? Sino que sí hay seres humanos viéndome allá del otro lado de la pantalla. Artículo Entonces, 85. Perdón, licenciado. No. Antes de leerle, licenciado, perdone, el contrato, el mandato especial, con ese, la otra persona le designa uno, que uno puede hacer, por ejemplo, el trámite de una venta de un terreno o la compra de una casa. Sí, Sí, así es. Pero eso se puede, o sea, lo puede hacer en mandato general o un mandato especial, ¿verdad? Si usted solamente quiere que le cumpla ese contrato, con la celebración de ese contrato, entonces haga un mandato especial, ¿verdad? Por circunstancias especiales usted no puede hacerlo personalmente, entonces hágalo a través de mandatario. Muy bien. Gracias, Vale, licenciado. léamelo. Artículo 85. Matrimonio por poder. El matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial. Expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio y contener declaración jurada acerca de las cuestiones que menciona el artículo 93. La revocatoria del poder no surtirá efecto si fuera notificada legalmente el mandatario cuando el matrimonio ya estuviera celebrado. Mire, pues entonces nos fuimos muy adelante, muy atrás, mejor dicho, del Código Civil, cuando se está hablando de matrimonio. Resulta que incluso para contraer matrimonio, usted no necesariamente puede hacerlo personalmente. No exige en la ley que usted comparezca a celebrar el matrimonio personalmente, ¿verdad? Puede hacerlo a través de mandatario, según lo indica el 85. Y ese es un mandato especial. Dice, el matrimonio podrá celebrarse por poder, ¿verdad? Había un chiste ahí que decía que el matrimonio se celebra por poder y se disuelve por no poder. Pero es un chiste de mal gusto, parece. Vamos a ver, entonces dice, el matrimonio podrá celebrarse por poder. El mandato debe ser especial, expresar la identificación de la persona con la que debe contraerse matrimonio y entre los demás requisitos que establece ahí. Lo más importante aquí es que usted puede hacer mandato especial, puede dar mandato especial para contraer matrimonio, ¿verdad? No necesariamente usted va a poder tener que hacerlo personalmente, ¿verdad? Por lo menos solo el acto del matrimonio, ¿verdad? Todo lo demás sí lo va a tener que cumplir en forma personal y no por medio de apoderado. Entonces, cumplir con los requisitos que establece el artículo 85 y luego nos menciona el 93, ¿verdad? Entonces va a parecer raro, por ejemplo, que usted, cónyuge mujer, ¿verdad? Ponga un mandatario hombre y a la hora de celebrarse el matrimonio va a haber dos hombres contrayendo matrimonio, pero lo único que uno sí va a estar en el ejercicio del mandato, ¿verdad? Bueno, lástima que no estamos en clase, pero a ver si se están riendo de lo que estoy diciendo en clase presencial. Veamos el artículo 1692, creo que ese ya lo leímos. Vamos a ver. 1860. Vámonos más allá hasta el 1680. No sé si alguien me puede leer el 1680. Artículo 1680. Cuando la promesa se refiera a enajenación de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, el contrato debe inscribirse en el registro de la propiedad. Ay, no, fíjese que ese artículo no tiene nada que ver con el mandato. No. Creo que yo me confundí ahí, pero vamos a dejarlo en 1692. Sí. Si no estoy mal, había dicho el 1860. 1860, ¿y cuándo leyeron? Leí 6
En 1890. Bueno, ya me hicieron bolas a mí aquí también. Leamos el 1692, por favor. Alguien que me pueda leer. 1692. Sí, ese sí es. Se necesita poder especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o al divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, construir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Solo que me leo mal ahí, construir, no constituir patrimonio de familia. Perdón, Lick, Me cambió la gracias. palabra. Muy bien, entonces aquí ese 1692 nos está dando un listado de actos en los cuales se debe otorgar mandato especial. Dice, se necesita poder especial. Como que la redacción nos da la idea de que sí es un mandato especial, ¿verdad? No es un mandato general el que necesitamos para estos actos, sino que tenemos que tener un mandato especial para donar entre vivos, contraer matrimonio, que ya se dijo, otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia del matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad, ¿verdad? En esos, pues no puedo llegar como mandatario yo a decir, pues vengo a reconocer un hijo en nombre de mi mandante, ¿verdad? No, ahí voy a tener que tener un mandato especial en donde se especifique exactamente qué es lo que debo desempeñar, ¿verdad? ¿Cuál es la comisión que debo de realizar? Es enfático entonces ese 1692, se necesita poder especial. No vamos a tener un mandato general para estos actos. Necesitamos un mandato especial, pese a que, según la definición, dice que el mandato general es aquel que incluye todos los actos, pero para estos específicamente sí necesitamos un mandato especial. ¿Para cuáles? Para donar entre vivos, para contraer matrimonio, para otorgar capitulaciones matrimoniales, pactar las bases referentes a la separación o el divorcio, demandar la nulidad o insubsistencia de matrimonio, constituir patrimonio de familia, reconocer hijos y negar la paternidad. Si ustedes se dan cuenta en la guía, pues tienen que hacer dos mandatos. Tienen que hacer un mandato judicial, pero aparte hay un mandato para divorciarse. Entonces, eso se los pongo así porque precisamente a veces se comete el error de presentar un mandato judicial para pactar las bases del divorcio. Y cuando ahí lo que necesitamos es un mandato especial, pero no judicial, ¿verdad? Entonces, puede ser que en un momento dado el mandato que se haga sea judicial y que por lo mismo nos vayan a rechazar el divorcio voluntario, ¿verdad? Hay que tener también cuidado en eso. Muy bien. Entonces, si gustan, yo voy a ir terminando aquí, porque con la otra sección, como se me fue del internet, entonces yo ya no llegué hasta esta parte. Pero sí pueden hacer sus preguntas en este momento antes de que yo me pase a retirar. Tenemos una pregunta ahí de una mano levantada de Karen Isabel Hernández Castro. Sí, licenciado, disculpe, solo es que no me quedó claro. Las 3 clases de mandato se deben de inscribir en el registro mercantil. Todos, el mandato general. No, registro mercantil no. Todos los inscribimos en el registro de poderes. Algunos son los, dependiendo qué contrato sea, los vamos a inscribir aparte de ahí en el registro mercantil. Fíjense que no leí ese artículo del Código de Comercio porque no lo tengo a la mano. Entonces, si gustan, para la próxima clase vamos a leer ese artículo específicamente, cuáles son los poderes o los mandatos que deben de registrarse. Todos deben de mandarse al registro de poderes, que es una dependencia del Archivo General de Protocolos del organismo judicial.
pero algunos no los va a mandar al registro mercantil, ¿verdad? Bueno, tengo otra mano levantada aquí de Karen Isabel. No, ya le hice la Era pregunta. así la misma, ¿verdad? Entonces está Rodolfo Sabán. Buen día, licenciado. Buenos días, Mi Rodolfo. pregunta es, para poder cobrar una deuda que sobrepase los 1,000 quetzales, debo de otorgar un mandato Así es. especial, es. sería en este caso. No hay, bueno, podría ser general, ¿verdad? Ahí sí, es un mandato general, ¿verdad? Ahora, si usted desea hacer un mandato especial solamente para eso, hágalo, ¿verdad? Porque es que la ley le indica cuáles son los mandatos especiales, o a qué actos requieren un mandato especial, ¿verdad? Hay algunos en los cuales va a ser decisión del mandante si quiere hacer un mandato general o hacer un mandato especial solo para una comisión específica, ¿verdad? Sí podría ser un especial. Gracias, licenciado. Bueno, señores, entonces si gustan vamos a terminar ahí y la otra semana si hay algunas preguntas las voy a estar resolviendo, otras preguntas que ustedes puedan tener. Si hay otras que les surjan en el transcurso de la semana, también con mucho gusto vamos a estarlas resolviendo. Por el momento creo que es necesario que en esta semana trabajen los 2 contratos de mandato, ¿verdad? Para que ya los tengan la otra semana, que vamos a hacer su redacción, pero vamos a terminar de hablar de esto, ¿verdad? Antes de hacer la redacción. Muy bien, entonces vamos a quedarnos ahí y estaríamos saludándonos entonces la próxima semana. No me resta más que desearles un buen fin de semana. Creo que los que trabajamos en Guate, vamos a estar de feriado, ese sí es feriado, no es asueto, para el lunes. Entonces, que lo disfruten y entonces